Alif presenta Caminando Juntos. Intuyo que la pregunta se refiere a mi oficio, ya como escribidor, que es la ubicación que me corresponde dentro de la literatura costarricense, y no como escritor. Estando en la penitenciaría, fui poco a poco convirtiéndome en el tinterillo de los reos. Por 1 o 2 pesos redactaba escritos de defensa, que a veces abarcaban hasta 10 o 15 páginas. Todo a mano, alguna vez con tinta, pero casi siempre a mano. Así también escribía la correspondencia de muchos entre mis compañeros que no sabían hacerlo. Este continuo escribir y escribir cada día fue formando en mí como un hábito a la escritura, y de tanto contar y contar historias ante los tribunales, algunas verdad y alguna cantidad de veces mentira, pues me fui haciendo asiduo a la escritura. De los oscuros y fríos calabozos del presidio de San Lucas nace la pluma de uno de los más grandes escritores contemporáneos de Iberoamérica, José León Sánchez. Reconocido exponente de la literatura hispana, Sánchez aprendió a leer y a escribir en la cárcel, donde empezó a plasmar en papel no solo sus propias angustias, sino la de sus compañeros reclusos. Fue la noche del 13 de mayo de 1950, cuando un crimen cambió la vida de José León Sánchez. Este 2015 se cumplieron 65 años del asalto a la Basílica de Los Ángeles, y hoy más que nunca lo que aconteció esa noche es un misterio. ¿Qué pasó? Franco Fernández, historiador. En 1950, por tercera vez, se meten a la basílica, ya la iglesia de Los Ángeles, a robar a la Virgen y su manto, sobre todo por el gran valor económico que tiene en oro y piedras preciosas. Y eso fue una cosa sorpresiva, porque cuando se dieron cuenta los cartagineses, un día ya no estaba la Virgen de Los Ángeles ni su manto, y se había cometido un atroz crimen del guarda que estaba cuidando la basílica, en que fue asesinado de la forma más vil, más cruel, en el lugar interno profundo, que es donde se vestían y se guardaban las joyas de la Virgen, en una capilla hacia el norte de la nave central. ¿Qué opina la Iglesia Católica? Monseñor Francisco Ulloa. Pues sí, la Iglesia en ese sentido, pues no supo quién fue ciertamente primero el asesino, ni quién fue el que robó la imagen de la Virgen con todas sus joyas. Después, pues ya, digamos, los jueces y todo esto encontraron pues a José Luis Sánchez, que pareciera que era el culpable, y por eso pues, lo condenaron por varios años, ¿verdad? Que estuve allá en la penitenciaría, y estuvo también en San Lucas por mucho tiempo. Pero después se encontraron las joyas allá enterradas en Pueblo Chomogo, cerca de la línea del tren, y como digo, no se supo exactamente con toda certeza quién fue el que robó y quién fue el asesino del guarda que estaba dentro. Carlos Oriamuno, historiador de la diócesis de Cartago. El arzobispo de ese momento era Monseñor Víctor Sanabria Martínez. Se encontraba en Roma, en un viaje especial, junto al padre Carlos Luis Gálvez, que era el rector del santuario, que dicen que él venía del santuario Lourdes, en tren, Monseñor Sanabria y el padre Gálvez, y en un periódico vieron en una gacetilla, pues, se roban a la Virgen de Los Ángeles. Él inmediatamente regresa a Costa Rica, bueno, empiezan las rogativas, las investigaciones, y se encuentran a través de los días
en diferentes sectores del Alto Chomogo, pedazos del material del resplandor de la Virgen, del manto, etcétera, y la imaginó. ¿Cuál es la historia en boca del protagonista? José León Sánchez, escritor. El crimen de la Basílica es un crimen contra 350 años de la fe de un pueblo de Costa Rica. Y un día, en ese lugar, se cometió el segundo crimen espantoso en la historia del derecho penal de Costa Rica. Entraron a la Basílica, se robaron unas joyas que después eran equivocadas, y mataron a un guarda. También los periódicos pulularon que se habían robado la Virgen de los Ángeles. A los 10 días de esta situación, fue una conmoción tremenda para el pueblo costarricense, apareció un señor fundiendo parte de las joyas de la Basílica y se llamaba el licenciado Roberto Figueredo Lora, íntimo amigo del presidente de la República de Costa Rica. Cuando él lo capturaron, entonces él pidió declarar siempre que lo fuera ante el presidente de la República, don Otto Ulate. Y en ese momento, él era mi suegro, dijo que yo le había dado esas joyas. ¿Qué pasó con la imagen de la Virgen de los Ángeles? Después de pesquisas y de colaboración que se solicitó a la FBI y demás, pues se logró encontrar gran parte del manto, y después fue hallada la piedrita representativa de la Virgen en la parte alta del lugar donde se leían los evangelios y demás. Fue un encuentro muy, muy raro en realidad, porque le dijeron a un muchacho misceláneo, mire, vaya, barra y limpia esa parte ahí arriba, y precisamente ahí fue donde encontraron la piedrita que la estaban buscando por todo el país. José León Sánchez cuenta que fue torturado para que admitiera el crimen. Tras recibir una condena de 45 años de prisión, llegó a la cárcel como el ladrón de la Virgen de los Ángeles, el monstruo de la Basílica. Sin contar con la defensa de un abogado, a Sánchez se le condenó por el homicidio con ocasión de robo en perjuicio de la Basílica de los Ángeles y el guarda Manuel Solano Torres. Se le otorgó una rebaja de pena y después de 30 años en la cárcel, una vez libre, fue redimido. Me capturan a mí, digo dónde había estado yo ese día, que no tenía absolutamente nada que ver con ningún hecho, pero los detectives me torturan para que dijera dónde era que estaba el resto de las joyas. Lo que dicen que la Virgen se la robaron, no, eso nunca fue cierto. La Virgen nunca se la robaron, solamente las joyas. Entonces, como yo no sabía y ya había aceptado la tesis de mi suegro por tortura, es decir, entonces me siguieron torturando. Cuando el juez me vio lleno de sangre, me preguntó, señor Sánchez, ¿qué le pasó? Y dije, estos señores me pusieron a firmar un documento diciendo que yo soy culpable de algo del cual soy inocente. Esa declaración mía dice la Sala Constitucional y la Sala Tercera de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias firmadas y dirigidas por el actual, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Luis Paulino Mora, y por el señor Rodolfo Pisa, presidente de la Sala, dicen que en ese momento, cuando el juez me vio a mí lleno de sangre, tenía que haber declarado mi libertad. Por eso es que la Sala Constitucional y la Sala Tercera declararon absolutamente nulo todo el procedimiento, y como se me había aplicado durante 30 años, me aplicaron una pena de 45 años, de las cuales estuve 30 años preso y 4 años y medio en un calabozo oscuro, que para que me sacaran de ahí fue necesario que me cortara las venas, y en intentos de fuga me habían aplicado un tiro cerca del corazón y otro en la pierna. Entonces la Sala Tribunal y la Sala Tercera de lo Penal Casación definieron que todo lo que había sido era un crimen, y era todo absolutamente nulo. En octubre de 1999, un fallo de la Sala Tercera, por decisión unánime, lo absolvió de toda pena y responsabilidad por los hechos ocurridos en la Basílica, con base en el principio indubio pro reo. Jesús Ramírez, magistrado.
cuando nosotros los jueces detectamos defectos formales, realizamos un nuevo debate, ordenamos un nuevo debate, pero cuando es imposible realizar el nuevo debate porque han pasado tantos años, entonces aplicamos el indubio pro reo a favor del imputado por razones formales. Si hubiéramos tenido la oportunidad de conocer por el fondo, ahí sí nos hubiéramos pronunciado si era culpable o no era culpable, pero era materialmente imposible. ¿Es culpable o es inocente? Por el fondo del asunto no nos pronunciamos, no sabemos si fue culpable o fue inocente, eso no lo sabemos. Lo que sí le puedo asegurar es que la revisión se declaró con lugar porque él estuvo en indefensión. Él no tuvo defensa, no tuvo acceso al expediente y en consecuencia se debía haber realizado un nuevo juicio. Pero como habían pasado tantos años y ya los testigos, la mayoría habían muerto, era materialmente imposible realizar el debate. Entonces se le aplicó el indubio pro reo, o sea que en caso de duda se debe absolver al imputado, pero por cuestiones procesales, no por aplicación del derecho de fondo. A sus 85 años, Sánchez dejó atrás ese capítulo de su vida donde cumplió la condena por un crimen que, según afirma, él no cometió. Ni la absolutoria de los tribunales, ni el perdón de la Iglesia borrarán los años de tortura que vivió en prisión. Terribles, terribles. Yo llegué a un lugar, mijita, que se llamó San Lucas, el presidio San Lucas, en el año 1951. Quiero decirle que San Lucas fue creado como una pena alternativa porque Costa Rica es el primer país en el mundo que abolió la pena de muerte. En ese tiempo, en el año 1971, hasta el Estado del Vaticano tenía la pena de muerte, que no la abolió sino en el año 1924, cuando Mussolini les permitió ser una república. Entonces llegué ahí a lo que se llama un infierno. Eso lo manifiesto en mi libro La isla de los hombres solos, aunque reconozco que el presidio que tiene ahora Costa Rica, que se llama Las Tumbas, donde incluso se aplica la pena de muerte, repito, se aplica la pena de muerte, es peor todavía de todo lo que nos tocó vivir en el infierno que fue el presidio de San Lucas. Sánchez no se considera un hombre de religión, pero se dice respetuoso de la fe que profesan los costarricenses hacia la Virgen de los Ángeles. Aunque para él el asalto a la basílica no es más que un evento del pasado, José León Sánchez no olvida y por eso también expresa gratitud y alza la voz para que la verdad de su historia sea escuchada. Agradecería muchísimo que me le diera las gracias a dos personas que mi vida en la cárcel fue extraordinariamente maravillosa y que fue una mano sobre mi corazón. Se llama Monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós, capellán de la Penitenciaría Central y arzobispo de Costa Rica. Y después, al abogado que me sacó el libro de este crimen que se cometió conmigo, que es el eminente jurista Gerardo Rojas. Vive en San José. Y agradecerle a Monumental, ojalá que no me corten lo que he dicho, ojalá que lo pasen entero, ¿verdad? Muchas gracias. Un reportaje de Hazel Cerdas. Edición Víctor Peralta y Cecilia Maimó. Dirección Randall Rivera. Alif presentó Caminando Juntos.